La guerra del agua. En Bolivia, como en el resto de los países del continente, a partir de agosto de 1985, se implementa el modelo económico neoliberal como una forma de reacomodamiento de las fuerzas más poderosas, que agrupadas en los países más poderosos, los organismos financieros internacionales y las más grandes transnacionales solo buscan dominar el mundo, explotar nuestros recursos naturales y aumentar sus ganancias. Gracias a esta política, los bolivianos, como los pueblos de los países pobres del mundo, hemos sido despojados de todo nuestro patrimonio y nuestros recursos. Los bolivianos solo somos dueños del agua y del aire. Cochabamba, Bolivia, una ciudad con más de 1 millón de habitantes, sufre desde hace más de 50 años una aguda escasez de agua, y este tema ha sido utilizado por políticos y empresarios para manipular a la población en función a sus intereses económicos y de dominación. Los turriles tienen gran importancia doméstica, porque en ellos se guarda el líquido elemento, y es desde donde las familias administran el consumo cuidadosamente. Esto explica el por qué la administración del servicio de agua potable tradicionalmente ha estado descompensada, alternando su escasez con la insuficiencia de las redes de distribución, siempre en perjuicio de las zonas marginales, por la ausencia de visión social en los proyectos dirigidos a incrementar captaciones y extender las conexiones. El vocablo agua para la población cochabambina tuvo siempre más significado que la implícita necesidad de satisfacerse de ella para mejorar su calidad de vida. No obstante, esta importante premisa, que representa por sí misma un amplio escenario de equitativo beneficio social, no representó nada para los líderes locales y gubernamentales, quienes a espaldas del pueblo, válidos de su poder y obsecuentes a las exigencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario, decidieron la entrega de ese vital recurso a través de la firma de un contrato de concesión por 40 años a un consorcio extranjero de dudoso perfil, ávido de ganancias inmediatas e insensibles respecto a la realidad económica y social de las familias cochabambinas. Este fue el detonante principal para que no solo citadinos, sino también campesinos de los valles de esta región se unieran militantemente para salir a las calles y hacer frente a este nuevo atropello: la entrega del agua de los cochabambinos a manos del consorcio extranjero Bechtel, que valiéndose de manipulaciones y de complicidades sospechosas de los gobernantes, logró camuflarse en una empresa denominada Aguas del Tunari, cuyos administradores extranjeros iniciaron su actitud mercantilista, subiendo las tarifas del agua para consumo humano entre el 30 y 300%. Pero no solo la elevación de las tarifas agredía al pueblo. El gobierno intentó llegar más lejos en su determinación de dar fin con un recurso natural que en realidad solo le pertenece al pueblo, mediante la vigencia de ley de aguas que eliminaba toda posibilidad de que el campesino siga haciendo uso del agua de la manera como lo hizo desde los tiempos inmemoriales, mediante el respeto a los usos y costumbres. Esta ley también pretendía eliminar la tradición campesina en la forma de administración de su recurso para el riego, y lo que es peor, le ponía precio incluso al agua de la lluvia. Reglas injustas que provocaron una acción tenaz y decidida en salvaguarda del bien común regional, que se tradujo finalmente en la reversión de todo ese proceso enajenante. Este es un momento muy especial, registrado en marzo del 2002. El Servicio de Agua Potable de Cochabamba, CEMAPA, con la estructura administrativa que le asignó el resultado emergente de la guerra del agua, suscribe con el Banco Interamericano de Desarrollo BID un contrato de crédito por el monto de $18 millones para financiar proyectos de ampliación a los servicios de CEMAPA. Un simultáneo proceso de institucionalización de la empresa perfeccionó su situación como entidad regional, no susceptible de ser transferida, vendida o repartida entre consorcios en el marco de la política de capitalizaciones y privatizaciones. Es decir, prevalece en definitiva el concepto de patrimonio ciudadano, ratificado como servicio público vital, demostrando que lo que se hizo en la guerra del agua era lo que se tenía que hacer.
Pero hace 2 años era otra clase de documento, redactado al sabor de intereses extraños, oscuros y desmedidos, el factor enervante que enfrentó al pueblo cochabambino con el gobierno. Las autoridades otorgaron su visto bueno al contrato con la empresa transnacional Aguas del Tunari, respaldando aquella primera decisión de garantizarse utilidades irrestrictas a partir de la elevación de tarifas por consumo en un brutal porcentaje. La vacilación de los organismos civiles y sindicales tradicionales y la subestimación gubernamental dieron lugar a un histórico espacio de resistencia que solo pudo ser ocupado por la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, coalición de sectores sociales de la ciudad y el campo, que pasó a liderizar un movimiento ejemplar de defensa de los intereses de la comunidad y de preservación soberana de los recursos naturales. Eran más de 600.000 hombres, mujeres, jóvenes y niños que salieron a las calles para decirle no a este tipo de imposición mezquina. En la coordinadora están representados los trabajadores del sector sindicalizado a través de la Central Obrera Departamental, quienes con su experiencia aportan en las formas organizativas, particularmente en los momentos de conflicto. La coordinadora habla en nombre de la población que se siente ignorada, menospreciada, aquella que hasta abril no encontraba un espacio para opinar, discutir y exponer su sufrimiento, sus realidades y sus esperanzas. La coordinadora es un movimiento social surgido como respuesta a través de la pérdida de la credibilidad de las instituciones civiles tradicionales y los partidos políticos. La coordinadora es el espacio donde la gente delibera, es decir, opina, discute, decide y ejecuta las acciones a seguir. Si el gobierno no quiere que Aguas del Tunari se vaya, el pueblo tiene que sacar Aguas del Tunari, compañeros. La coordinadora es el lugar donde la gente sencilla y trabajadora ha comprobado que solo a través de la organización, la solidaridad, la confianza mutua y la pérdida del miedo es posible transformar nuestra situación, nuestra realidad. De pronto en abril del año 2000, el poder de convocatoria de la Coordinadora del Agua y la Vida ascendió notablemente. Se convirtió en la resistencia cívica más espontánea, multitudinaria y decidida a revertir no solamente el tarifazo, sino también lograr la rescisión total del contrato con el consorcio Aguas del Tunari y la modificación de la ley de aguas. Fueron 4 meses de resistencia en las calles, de permanentes consultas populares que marcaban el rumbo a seguir para no claudicar en el camino. Fueron 4 meses de verdadero ejercicio democrático, en el cual las decisiones del pueblo eran irreductibles. Abril, en tus días se quedaron las lágrimas, el dolor y la sangre del pueblo, y nace la esperanza. Abril del 2000 tuvo una primera semana en la que la ciudad de Cochabamba se convirtió en un campo de batalla. En la percepción periodística registrada entonces, en este periodo, se produjo en esta ciudad una de las jornadas más violentas, solo comparadas a las que se vivieron en épocas de la dictadura militar. En la ciudad, cada calle emplazó su barricada como expresión de su demanda de justicia, mientras que los campesinos bajaban de las alturas para bloquear caminos vecinales y carreteras interdepartamentales. Solo así se logró frenar la agresión del gobierno. No estaba decretado el estado de sitio, pero se vivía una situación excepcional por la movilización de fuerzas policiales y militares. Una reunión convocada por las autoridades aquí en la prefectura terminó con la incursión policial y la detención de todas las personas que se encontraban en su interior. Varios de los dirigentes de la Coordinadora de Defensa del Agua se declararon en la clandestinidad. Las barricadas en varios puntos de la ciudad, en el campo y en las 4 esquinas de la plaza principal constituían las zonas de trance hacia un enfrentamiento que habría rebasado todos los límites imaginables. Las horas siguientes de enfrentamiento seguido tuvieron el saldo trágico de la muerte del joven Víctor Hugo Daza. Más de 300 heridos de bala, contusos, tensión y zozobra.
Pero no menguaron la decisión ciudadana que hizo ver al gobierno su carácter indeclinable para que admitiera finalmente que uno de los valores de la democracia era entender al pueblo. No hay un referente tan claro como la Guerra del Agua en Cochabamba que describa no solo el valor de las convicciones por la defensa de los recursos naturales, cuando estos tienen que ver con la vida misma de las personas, sino también la percepción de que el concepto de plena soberanía y democracia está ligado al encuentro de soluciones propias para los problemas de los pueblos, sobrellevando el desafío contemporáneo de diseñar futuros dignos, con modelos cuyos fundamentos sean la equidad, la justicia para todos. Este encuentro nos sirvió para darnos cuenta que detrás de esa gigantesca lucha colectiva por el agua se habrían gestado espacios de deliberación del pueblo, en los bloqueos y plazas. Fue en estos espacios donde la gente empezó a reconocerse y compartir sus problemas. Problemas que al final eran comunes y que ese salir de sus casas y comunidades para ocupar las calles era el fondo, una lucha para mejorar sus condiciones de vida, pero no bajo el actual sistema político y social. Había que empezar a trabajar para darle un verdadero contenido a la democracia. Si bien muchos de nosotros peleamos en la década de los 70 para recuperar la democracia, esta fue usurpada por propios enemigos. En abril, el contenido de la lucha se concretó en la búsqueda de una auténtica democracia, que en términos sencillos se trata de devolver el poder al pueblo. La Guerra del Agua no se acabó con la recuperación de Semapa, la empresa operadora, que hoy es del pueblo y para el pueblo, sino más bien, este mismo hecho marcó el horizonte de la coordinadora, que no son otras de las luchas de la vida cotidiana de la gente. Sin Abril, no existiría la posibilidad de estar hablando en tiempos neoliberales de autogestión y control social. Lo que ahora se está gestando no es solo la continuación de las luchas de Abril y de reivindicaciones sectoriales, regionales o la búsqueda de mejores condiciones de vida. Es además la prueba de que las actuales reglas de juego impuestas por el modelo no solucionarán los problemas de la gente. De todo esto hemos aprendido dos cosas. Primero, después de mucho tiempo, es el pueblo sencillo quien hizo justicia. Segundo, que todo el individualismo, el aislamiento, el miedo desapareció bajo el espíritu de la solidaridad. Durante los peores enfrentamientos, había quienes dieron agua, quienes dieron comida, quienes dieron transporte, que comunicaron unos con otros. Todos estos son los elementos de una resistencia bien coordinada. La gente perdió el miedo a las balas, perdió el miedo a la represión. Los fantasmas de los tiempos del terror fueron derrotados en las calles, en los bloqueos. El aprendizaje que hemos tenido nos señala que es posible construir un país donde podamos decidir, donde nuestras opiniones sean tomadas en cuenta. Un país donde seamos dueños de la palabra, seamos actores y no espectadores. Estamos a punto de lograr la primera victoria contra el modelo económico neoliberal. Traje y corbata, en componendas de mucha plata, firman contratos que son leoninos para intereses cochabambinos, grandes
pobreza me regalaron una sorpresa. Este salario que está en andrajos, el gas que trepa, el gasolinazo y el tarifazo. Campo secano, pueblo sediento, cargando al hombro el padecimiento. Junto a sus niños, junto a su amada, clama el Cochala en su cruzada. Agua soñada. Marchan todos rumbo a la plaza, con mucha altura, sin amenazas. Saltan los perros, las alimañas, disparan casas con odio y saña. Mandan piraña. Ay, palomita, no es para extrañar. Tiene la bestia tutelar, licencia para enlutar. Tiene la bestia tutelar, licencia para enlutar. El que protege me parte el eje, quien parlamenta ya me revienta. ¿Qué padres tengo que tantos digan? Vivir sin agua, a morir me obligan y aún me castigan. Junto al paisano y al campesino, mucho estudiante cochabambino cae ante el pillo de mano dura y es sometido a la tortura de dictadura. Pero este valle de tanto aguante, ante la ofensa se hace un gigante. De la derrota crea un portento y mi Siculi será el contento para el sediento. Ay, Paramita, vamos a luchar por siempre unidos hasta lograr agüita para tomar, por siempre